Bueno, queridos alumnos, me alegra un montón poder verlos nuevamente en esta mañana o tarde o noche, depende en qué momento vean los hermanos en diferido. Pero bueno, quienes están presencial, muy buenos días. Hoy miércoles 17 de agosto. Gracias a Dios, estamos a ya más de la mitad de mes. Dentro de poco estaremos ya, primero Dios, en las vacaciones de verano, todos en Cancún, tal vez, ¿no es cierto? Ahí disfrutando un poco la playa, ay, olvidándonos del mundo y del Cebaid. De últimas a Camboriú o Itapema, pues ya estaría buenísimo que estemos por allá. Y si no, bueno, los invito a que disfruten las hermosas costas ¿cómo se llama? De la costanera aquí en El Dorado. Así que si no da mucha plata para ir a Cancún o a Brasil, pues vénganse al Dorado. Aquí de últimas vamos al Piraí o a otro río que no sé ni cómo se llama. Bueno, eh, vamos a continuar la clase, hermanos. Estamos ahora y vamos en esta primera parte, vamos a concluir el recorrido histórico, diríamos, de los sucesos más importantes que encierra el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya todos sabemos, es una colección de libros canónicos que llevó muchos años su conformación y muchos años los eventos o las historias o los sucesos que se dieron, ¿no? En medio de un pueblo, y que es, esa experiencia de ese pueblo está dentro de estos libros. Así que bueno, lo que vimos la clase pasada es que iniciando, perdón, el pleonasmo, comenzamos en el recorrido histórico eh, en Génesis 12, donde tenemos nosotros al primer personaje que inaugurará la época patriarcal. Y dijimos entonces que a partir de allí, Génesis nos planteará del capítulo 12 en adelante los tres grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y tendremos un círculo de tradiciones bíblicas muy grande, muy grande, en relación a un patriarca llamado José. Ajá. Que tiene realmente muchas tradiciones, más que cualquier otro hijo de Jacob, ¿no? José tiene muchas tradiciones bíblicas. Luego nos situamos cuando sube Jacob a Egipto, es esclavo Israel en Egipto por 400 años, nace el libertador llamado Moisés. Moisés entonces libera al pueblo a través de lo que ya sabemos del brazo extendido, de la mano fuerte, y lo lleva en el desierto para poseer la tierra prometida que Dios le había dado como promesa a Abraham. Hace una parada muy importante que en algún momento de su formación vamos a hacer una parada muy importante y con mucho tiempo en el Sinaí, porque el Sinaí tiene dos momentos importantes. El Sinaí tiene la data de los 10 mandamientos, pero también tiene la data del Código de la Alianza, que son dos códigos, diríamos, que están unidos y que tiene una razón de ser el por qué el Código de los 10 mandamientos y el Código de la Alianza están pegados o están juntos, ¿no? Bueno, de ahí nos aventuramos al desierto 40 años, ¿no? Ahí nos vamos a aventurar al desierto durante 40 años, donde el libro de Números nos estará hablando al respecto, hasta situarnos en las estepas de las llanuras de Moab, junto al río Jordán, donde Moisés morirá. Y ahí se escribirá el Deuteronomio, o el Deuteronomio nos hablará acerca de esos sucesos y de los grandes discursos que Moisés pronuncia antes de su muerte y antes de que crucen el Jordán. Bueno, cuando muere Moisés, Josué toma la batuta, ¿no?
y es quien cruza o quien dirige al pueblo por el Jordán para conquistar la tierra prometida. Se da una serie de guerras, de enfrentamientos, de conquistas encabezadas por Josué. La principal de ellas la sabemos, que tiene que ver con Jericó. Y una vez de que ha logrado vencer a la mayoría de las naciones cananitas que vivían en ese territorio, entonces se reparte la tierra de Palestina. Y cada tribu elige. Hay dos tradiciones al respecto. Una tradición es que cada una elige en la porción de tierra que les toca, y hay otra tradición bíblica que dice que fue por suertes que se repartieron la tierra prometida. Bueno, se reparte la tierra prometida e inicia una etapa que se le llama la etapa de los jueces, que es una etapa en donde el pueblo no tiene rey, no hay quien diga lo que tienen que hacer. El pueblo entra en pecados graves, graves, graves. Vamos a tener como ejemplo de esta etapa dura, fea, oscura de la época de los jueces, con cuando el levita descuartiza a su concubina, la parte en 12 pedazos, producto de la violación tumultuaria que ha tenido esta mujer por parte de los hombres de la tribu de Benjamín. Se hace una guerra civil muy fuerte, muy, muy grande, a tal punto de que la tribu de Benjamín está por desaparecer, y este hecho tan deslenable, tan fuerte, diríamos, marca el tono con que la época de los jueces vivía. Cada uno vivía y hacía lo que se le antojaba. Cuando el pueblo pecaba, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. El pueblo clamaba, Dios enviaba un libertador, llámese Gedeón, llámese Sansón, llámese este, eh, Barak, llámese la profetisa Débora, llámese Ahod, llámese Otoniel, en fin, cualquiera de esos grandes jueces se convierten como en especie de libertadores. El pueblo se enfrenta con los filisteos los destruyen, y es ahí cuando el pueblo empieza a clamar por un rey. Y termina la época de la teocracia para dar paso a la época monárquica. Y es allí, hermanos y hermanas, cuando se inaugura el primer rey de Israel. Y todos sabemos que viene de la tribu de Benjamín, un hombre llamado Saúl, ¿no es cierto? Que el texto sagrado no tiene tantas tradiciones sobre Saúl, y las tradiciones que hay no lo pintan nada bien, ¿no? Lo retratan de una manera muy, muy negativa, ¿no? En el tema de Saúl. Y cuando muere Saúl, eh, también en la guerra de los filisteos, le sucede David. David, hermano, se convierte en el segundo gran rey. ¿Y qué es lo que va a hacer David? Algo muy interesante. Va a tener el Reino Unido. Cuando las tribus poseen la tierra de Palestina, estas tribus se dividen 10 hacia el norte y 2 hacia el sur. Y cuando llega al trono Saúl, Saúl más o menos mantiene unido el reino, los dos diríamos, ¿no? Pero no es hasta que David toma el control de la cuestión política, social y económica, que primero David lo ungen como rey del reino del sur de Judá 7 años. Y después de ese tiempo vienen las tribus del norte y le piden que David también sea su propio rey. Y es allí donde nos quedamos, ¿no? En esta segundo gran rey de la época monárquica, donde los libros de los reyes, principalmente los libros de Samuel o el libro de Samuel, va a hablarnos, sobre todo lo que tiene que ver con David. Crónicas será un libro que se escriba mucho tiempo después de que David
vivió mucho tiempo después, pero el libro de las Crónicas va a exaltar muy fuerte, muy grande la figura de David. Para Crónicas, el cronista va a tener a David como el mejor. Tan es así que Crónicas no va a escribir sobre el pecado de David. El cronista no va a escribir ninguno de las metidas de pata que, que tuvo David. Eso lo va a hacer solamente el libro de Samuel, pero no así el libro de las Crónicas. Crónicas, como veremos en algún momento de su preparación, será un libro de carácter sumamente sacerdotal, ajá, y que el cronista va a tener la intención solo de hacer quedar bien a David, a Jerusalén y al templo, sobre todo, al templo. Bien, dicho esto, solamente como para dar una breve introducción, vamos a seguir entonces en esta línea histórica y lo vamos a hacer donde nos quedamos en el sentido de David, el segundo gran rey de Israel. Ujú. Y entonces, cuando hablamos de David, en términos generales, estoy haciendo un recorrido muy a general de muchos siglos, ¿no? Estamos tratando de sintetizar la historia lo más que se puede. Y bueno, nosotros dijimos que David pudo haber tenido estos dos grandes logros, ¿no? Fue muy conquistador y además fue un hombre que extiende los dominios, ¿no? Y hace un imperio, diríamos, si se puede llamar así, muy poderoso, que evidentemente pues hace que los pueblos o las naciones vecinas vean a Israel con mucha amenaza. Ajá. Cuando muere David, ¿no? La sucesión está marcada por una serie de intrigas y derramamiento de sangre entre sus propios hijos. Nosotros lo vamos a ver en el libro de los Reyes, cómo hay un complot allí, uno de sus hijos se quiere proclamar rey, le gana la mano Betsabé y se pone de acuerdo con el profeta Natán para que antes de que David muera, ya siendo viejo él, ¿no es cierto?, reconozca en el trono al hijo de Betsabé llamado Salomón. Bueno, eso sucede, ¿no? Y en medio de todas estas intrigas que se dan muy propias de los reyes, ¿no? De la época monárquica, Salomón asciende al trono. Y la época de Salomón, ¿cómo se llama? El reinado de Salomón tiene claros oscuros. Por un lado, durante estos 40 años que Salomón también reina del 971 al 931, este reinado es uno de los momentos más gloriosos de la historia de Israel, pero también más decadentes. Es uno de las etapas de la monarquía cuando Salomón sucede en el trono. ¿Por qué es algo glorioso? ¿Por qué decimos que el reinado de Salomón se convierte en algo que fue sumamente importante? Miren, ¿qué es lo que pasa en el reinado de Salomón? Se abandonan las guerras exteriores. Salomón es un diplomático internacional de gran cepa, su propia sabiduría, establece profundas alianzas económicas con otras naciones. Y ustedes saben que cuando hay negocios económicos entre las naciones, las cosas se calman, porque bueno, pues el dinero es el dinero, ¿no? La plata es la plata. Bueno, se abandona la guerra, ya no hay una especie de conquista. Salomón no es un conquistador como tal, más bien Salomón es un gran comerciante. Se dedica por completo a construir grandes edificios, ¿no? Hay un gran desarrollo urbano, principalmente de la ciudad de Jerusalén, pero también en ciudades más importantes que existían en el reino, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y él invierte mucho esfuerzo en dos construcciones
en dos edificios. El primero es el Templo de Jerusalén, porque bueno, como conoceremos, la etapa ¿cómo se llama? De la promesa que se tiene sobre quién construiría el templo, pues se hace por Salomón y no por David. Bueno, tiene él que construir el templo de Jerusalén, que es el símbolo religioso. Ajá. El templo acá empieza a tomar una gloria, empieza a tomar un poder, empieza a tomar una impronta muy, muy especial el templo. Los sacerdotes empiezan a jugar un papel muy, muy poderoso, ¿no? En el templo en Jerusalén. Y lo otro es el palacio que se constituirá como un símbolo poderoso en materia política. Ajá. Y la política marcará profundamente los aspectos que hay en Israel en ese tiempo. En este reinado de Salomón se asegura la defensa nacional mediante la construcción y restauración de fortalezas. Los muros de Jerusalén son fortificados mediante la construcción, organiza, perdón, el ejército, aumenta notablemente el número de carros de combate y de caballería, algo que como vamos a ver es un gran pecado por parte de Salomón. Salomón no hace caso a lo que está escrito en el Deuteronomio y comercia caballos con Egipto. Eh, pero sobre todo en este reinado se fomenta el comercio, como les dije, ¿no? Y este comercio será un boom, será un motivo para el intercambio no solo de mercancías, sino también de sabiduría. Aquí se escribirá mucho la literatura de la sabiduría, inspirada en Salomón. Eh, Muchos proverbios se estarán empezando a construir en esta etapa, ¿no? Muchos salmos empezarán también a escribir en esta etapa. Entonces hay un intercambio no solo de mercadería, sino también de pensamiento, ¿no? De cultura. Hay un intercambio cultural. Salomón controla el paso de las caravanas árabes, construye una flota para traer de África productos exóticos, es decir, la riqueza aumenta de forma inesperada. Las ciudades crecen y se produce un fuerte fenómeno de inmigración, es decir, ya hay una salida, ¿viste? Hay entrada, salida y vuelos aéreos a más no poder en esto por um, abrir las fronteras de Palestina hacia otras naciones. Esto fue una gran desgracia para el pueblo de Israel, porque ¿qué es lo que pasó? Sucede que con todos estos logros, con toda esta riqueza que Salomón empezó a acumular de manera impresionante, no se dio cuenta que estaba poniendo piedra a piedra el fundamento de la división y de la catástrofe. Realmente por eso le dije que por un lado es glorioso y por el otro lado es un evento trágico, ¿no? Porque Salomón está en el umbral de la división de su reino. Ese Reino Unido que le costó mucho trabajo a David sostener durante su reinado, ahora Salomón lo está poniendo en grave riesgo. Sus grandes empresas constructoras le obligan a utilizar abundante mano de obra y exige mucho dinero. Los primeros que tienen que trabajar son los cananeos, es decir, la gente que ha sido conquistada por el imperio de Israel, pero luego también obliga a más de 30,000 israelitas a trabajos forzados y los impuestos crecen día a día. Cuando hablo de los 30,000 israelitas, hermanos, estoy hablando del reino del norte. Salomón, para seguir construyendo sus palacios, sus grandes ciudades y sobre todo el templo, porque el templo era un templazo, diríamos, ¿no? El gran templo de Salomón, pues se necesitaba plata y se necesitaba que alguien, lo construyera. Y entonces, ¿qué hace Salomón?
pues Salomón le pone muchos impuestos al reino del norte, a los israelitas. No solamente trae gente de allá para que se ponga a trabajar en la construcción, sino que también les impone fuertes tributos al reino del norte. Al reino del sur, donde él vivía, diríamos, sí le pone algunos impuestos, pero no son tantos, ¿viste? Realmente a quien estaba sangrando, a quien estaba haciendo que realmente ellos sintieran el peso de la plata, de la construcción, pues realmente era a los israelitas, al reino del norte. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pues el pueblo empieza a cansarse de esta prosperidad conseguida a base del esfuerzo y de la plata, principalmente de los pobres. El pueblo se harta de trabajar para mantener la burocracia que existía, no solo del ejército de Salomón, no solo de los funcionarios del palacio, no solo de los sacerdotes del templo, y entonces hay un montón de parásitos que pululan por la corte, y que bueno, pues nosotros sabemos que eso no nos es ajeno a nosotros hoy, ¿no? Hoy los pueblos están enardecidos cuando sus gobiernos se gastan toda su plata a costa del que trabaja para mantener a una burocracia que no sirve para nada. Bueno, esto es lo que pasó, hermano. Salomón empieza a ponerle mano fuerte y le empieza a poner la bota en el cuello al reino del norte y empieza el tema de la división. Las tribus del sur, ¿no?, que ven en Salomón un rey de su propia sangre, pues no protestan demasiado porque no es que Salomón se metió mucho con ellos, ¿no? Además de que el reino del sur, pues saben que Salomón es hijo de David y es de la tribu de Judá y pues le tienen que bancar un poco, ¿no? Pero no así las tribus del norte. Las tribus del norte están fastidiadas, están enojadas, están ya al borde del colapso de la guerra civil y entonces no están dispuestos a soportar esta situación y va a estallar la revuelta. Va a estallar la guerra civil entre las tribus del norte, ¿no es cierto? Y van a estar capitaneadas por un personaje llamado Jeroboam. Jeroboam será el jefe de las brigadas de trabajadores del norte, algo así como el líder sindical de lo que nosotros tendríamos hoy en día, ¿no? Él es el que se subleva y dice, no, listo, basta, no vamos a darle más plata a este cristiano, no le vamos a poner más un mango, no vamos a trabajar mucho más en que él sea famoso por sus construcciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el rey es el rey y el rey tiene pues todo el poder, la plata y el ejército. Cuando un reino, hermanos, tiene la plata y el ejército, pues tiene el poder, tiene el control. Entonces Salomón lo vence, ¿no? Domina, sofoca la rebelión que se ha levantado y bueno, Jeroboam termina refugiado o exiliado en Egipto. Pero esto ya es el principio, es como un preámbulo de lo que va a suceder años después. Cuando muere Salomón, ¿no? Cuando muere Salomón, la situación no ha cambiado. Es más, creo que sigue siendo mucho más fuerte. Y entonces le sucede en el trono su hijo Roboam. Ujú. Y Roboam, pues dice, ok, ya murió mi papá, pues ahora yo soy el sucesor en la línea del trono y asiste o va a Siquem para que las tribus del norte pues lo reconozcan como el nuevo rey, ¿no? El rey tanto de las tribus del norte como de las tribus del sur, perdón. Cuando Roboam va a las tribus del norte, las tribus le hablan claramente sobre el problema que estaba planteando, ¿no es cierto? Y entonces ellos le dicen, mira, tu padre nos impuso un yugo muy pesado, ¿no? Salomón, la verdad que se mandó con nosotros, ¿no? Y entonces
aligera tú ahora la dura servidumbre a la que nos sujetó tu padre, el pesado yugo que nos echó encima, y entonces te vamos a servir, ¿no? Entonces, era políticamente correcto pedirle a Salomón, digo, perdón, al hijo de Salomón llamado Roboam, pues que no fuera tan mandado como lo fue Salomón, su papá. Y entonces le dijo, bueno, quítanos todo esto, o sea, ya no sigas con esta situación. Y entonces, ¿qué hace Roboam? Pues Roboam pues hace una estupidez realmente, ¿no? Como dice acá, hace una soberana estupidez y da muestras de una enorme ineptitud política. Porque resulta que Roboam va y consulta a los viejos del pueblo, ¿no? A la gente más grande y le dice, miren, los del norte me dicen que pues mi papá les puso mucha carga y me piden que ya, ¿qué piensan ustedes? Y los viejos le dijeron, y sí, la verdad que sí, tu papá puso mucha carga. Mira, si no querés problemas, si querés mantener el Reino Unido, pues seguí junto a, a, pues mantener el Reino Unido, ¿no? Bájale un cambio, no le pongas tantos impuestos y demás. Bueno, pero Roboam no se queda con eso, sino que Roboam va también y le pregunta a los más jóvenes, ¿viste? Y los más jóvenes le dicen, pero vos estás loco. No, 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 no hagas eso. Dice, mira, si vos le bajás la carga, si vos no seguís como hacía tu papá, Salomón, se te van a rebelar, ¿no? Entonces, tu reino va a peligrar. No, vos mantenerlos igual, es más, apretarles un poco más y no baje los brazos, ¿no? Entonces, Roboam, dando muestras de soberana estupidez e ineptitud política, termina respondiéndoles a las tribus del norte y les dijo, si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con latigazos. Y bueno, hay una frase muy memorable, ¿no? Que aparece en el texto sagrado que nos da cuenta cuál fue la reacción que tuvo las tribus del norte ante esta respuesta de Roboam, ¿viste? Y entonces la frase que aparece en el texto sagrado es la siguiente: a tus tiendas, Israel. Esta fue la frase que dieron los jefes de las tribus del norte cuando escucharon la respuesta de Roboam. ¿Qué significó esto? Significó la ruptura del reino. Aquí el reino finalmente se divide y nunca más volverá a unirse, nunca más volverán a estar juntos. Este será el hecho que marcará profundamente los caminos diferentes que tomarán cada una de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Cuando las tribus del norte le dicen a tus tiendas, Israel, significa que el descendiente de David se las tiene que arreglar como pueda. En ese momento, en el año 931, se rompe la obra comenzada por el primer rey de Israel llamado Saúl. Todo lo que hizo Saúl, todo lo que logró David, todo lo que más o menos de manera arbitraria consiguió Salomón, ahora queda destruido con la ruptura del reino. La monarquía, este imperio gobernado por un rey, ha durado menos de un siglo. No llegó a alcanzar el siglo, ¿no? Por lo que a partir de este suceso va a haber dos reinos, el reino del norte que se llamará Israel y el reino del sur que se llamará Judá. Y empezarán en el libro de los reyes a escribirse la historia de manera paralela entre estos dos reinos. El reino de Israel y el reino de Judá. Estos dos reinos, hermanos, tienen una historia del 931 al 586 antes de Cristo. Durante estos siglos se suscita toda la historia de estos reinos, ¿no? Son años muy difíciles para ambos reinos y sobre todo para su relación
de monoteísmo, su fidelidad a Jehová, no sirve para nada. Realmente no sabría qué adjetivo utilizar, pero la verdad que es terrible, ¿no? Son años difíciles, con escasos momentos de esplendor en ambos reinos y con frecuentes épocas de decadencia y de grandes conflictos, tanto internos, cada tribu va a tener, vendrá la guerra siro-efraimita, una guerra muy fuerte en donde las tribus del norte querrán destruir a las tribus del sur, entre hermanos se pelearán profundamente, ¿no es cierto? Así que es en este tiempo, hermanos, es en esta etapa donde los reinos tienen su propia historia, que habrá una gran actividad profética. Será en esta época donde el movimiento profético tendrá un esplendor, ¿no? Veremos grandes profetas en el reino del norte como Elías, Eliseo, ¿cierto? Tendremos a Amós, por ejemplo, tenemos a Oseas profetizando grande y terriblemente al reino del norte. Tendremos a los grandes profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, todos estos profetas que hablarán en la época de la monarquía dividida, ¿no? De los dos reinos. La suerte de ambos reinos, hermanos, no corre de manera paralela. Es decir, no los dos reinos sobreviven al mismo tiempo. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en algunas clases, pero cuando empieza en el 931, ¿no es cierto?, a dividirse cada uno, el reino del norte sigue su propio rumbo, el reino del sur. El reino del norte establece su capital en Samaria finalmente, después de pasarla por varias ciudades. La capital del reino del norte se establece en Samaria y la capital del reino del sur sigue siendo Jerusalén. Ajá. Entonces, cuando el reino del norte sigue avanzando, caminan paralelamente. En el año 722, Israel es conquistado por los asirios. Ujú. Eh, bueno, ya vamos a platicar más profundamente sobre eso. Israel es conquistado, es avasallado por los asirios, es destruido el reino del norte, Samaria es quemada, es destruida, ¿no es cierto? Y entonces todos los habitantes o la mayoría de los habitantes del Reino del Norte son llevados cautivos a muchas ciudades del imperio asirio, ¿no es cierto? Eh, este imperio encabezado por Salmanasar V de Asiria los lleva, ¿cómo se llama? Con conquistados a muchas naciones y desaparece el Reino del Norte. Desaparecen, se van, ¿cómo se llama? Confundiendo entre los pueblos a los cuales fueron esparcidos y ya no hay más reino del norte. ¿Okay? Hay un grupo de personas que se vienen al reino del sur, que son exiliados, que vienen huyendo de esa invasión y se refugian con sus hermanos en el reino del sur. Por eso el reino del norte, en sus 209 años de existencia, tuvo 9 dinastías distintas, ninguna de ellas descendientes del rey David, ninguna. Tuvo 19 reyes, de los cuales 7 fueron asesinados, uno se suicida. Algo así como en nuestra época, hermanos, finalmente el reino del norte es un profundo y absoluto desastre. Jehová manda a sus profetas, Yahvé envía a sus profetas para advertir sobre esto que va a suceder. Israel no hace caso y termina siendo exterminado. Las tribus se perdieron, no sabemos, no hay un seguimiento de esas tribus, ¿no? Judá, el reino del sur, avanza un poquitito más. En el 722, bueno, sus hermanos del norte ya no existen más, pero
van a pasar lo mismo, la misma experiencia Judá va a tener en el 586. Es decir, un poco más de siglo y medio, el reino de David del sur, el reino de Judá, seguirá la misma suerte que sus hermanos del norte. Y va a ser en el 586, 587, cuando los babilonios invadan Jerusalén, ¿no? Y entonces, allí vamos a ver ahora la época del exilio, pero el reino del sur también pasa la misma suerte que el reino del norte. El reino de Judá consiguió sobrevivir hasta el 586, tuvo 345 años, más de 3 siglos, un poco más de 3 siglos y medio de existencia. Solo hubo una dinastía, todos los descendientes monárquicos venían de la línea davídica, descendientes del rey David. Hubo 21 reyes, ¿no? Esta estabilidad se debe a un hecho importantísimo, ¿no? ¿Por qué el reino del sur sobrevivió mucho más tiempo que el reino del norte? Pues porque en el sur la dinastía davídica cuenta con el respaldo ideológico de la religión oficial. Cuando el profeta Natán le dice a David que de su descendencia duraría eternamente. Entonces, eso les dio cierta unidad política, religiosa, el ejército, los ciudadanos, pues estaban en torno a esta tradición que vino trayéndose durante muchos siglos, diciendo que la casa de David no perecería, sino permanecería para siempre. ¿Mm? Entonces, los judíos siempre parecen más estables, eh, menos creativos que los israelitas, sí, porque los israelitas, la verdad que tuvieron mucha plata, tuvieron mucha gloria, pero bueno, los dos reinos terminaron siendo conquistados. A diferencia, hermanos, a diferencia de la suerte que corren ¿cómo es? Ah, los habitantes o los hermanos del reino del sur, a diferencia de lo que les pasa a, a los del reino del norte, que son esparcidos, que Asiria los manda por un montón de ciudades. Cuando Babilonia conquista Jerusalén y lleva cautivos, los destierra, los lleva al destierro a, a los habitantes de Jerusalén, no los, no los, no los, no los esparce, ¿no? No los, no los manda por otras ciudades, sino permite que estén juntos. Eso fue muy importante. Porque el hecho de que aún en el destierro, aun cuando este grupo que fue llevado a Babilonia se haya mantenido juntos, permitió que siguieran manteniendo su identidad, ¿no? Como pueblo. Permitió que siguieran manteniendo su fe, su religión, sí, su identidad, ¿no? En lo que ellos tienen. Entonces es por eso que pervive el reino del sur. Los judíos siguen estando juntos, no se pierden. Entonces, cuando en el 586 los judíos se sublevan, se rebelan contra la potencia militar a finales del siglo VII, que es Babilonia, va a haber dos deportaciones, va a haber dos momentos. En el 597 se va a ver un grupo muy numeroso que va a ir cautivo a Babilonia, y el suceso más grave, ¿no? Se llevará a cabo en el 586, cuando Nabucodonosor conquiste Jerusalén, la incendiará y deportará a numerosos judíos a la Mesopotamia. Entonces comienza el periodo del exilio, el momento más triste
porque este momento los judíos lo asemejan cuando Israel es cautivo en Egipto. Este suceso del destierro, hermanos, del exilio, será un suceso muy importante y en el cual se gestarán muchas tradiciones bíblicas. Se fijará el canon, principalmente la Torá o el Pentateuco, se fijará de una manera mucho más parecida a la que nosotros ya tenemos ahora en nuestras Biblias, eh, y será una época de profunda reflexión teológica, de profunda reflexión. Ajá. El pueblo, hermanos, se dividirá en tres grandes grupos a partir de este suceso de la invasión de Babilonia hacia Jerusalén. Primero, los que quedan en Palestina, porque no se llevaron a todos, ¿no? Los babilonios dejaron personas en el país, pero siempre dejaron a los más pobres, a los más débiles, a los ancianos, a los enfermos, a los campesinos, a los pobres, ¿no? A toda esa clase que para ellos no les importaba, bueno, los dejaron en Jerusalén, ajá, los dejaron en Palestina. Luego habrá otro grupo que son los que marchan a Babilonia, son el grupo cautivo que van a ser los sacerdotes, que van a ser la gente del ejército, los más fuertes, los más sabios, ¿no? Los más entendidos, es decir, la élite del templo, ¿no? Los sacerdotes, todo lo más valioso, entre comillas, que le pudiera servir a Egipto, perdón, a Babilonia, pues se lo llevaron, lo mejorcito, ¿no? Ellos son los que terminan yéndose como cautivos a esa nación. Y el tercer grupo es que hay un grupo de personas que terminan huyendo a Egipto. En este grupo, terminará el profeta Jeremías. Jeremías, el gran profeta Jeremías, terminará exiliado en Egipto, morirá en Egipto. Este, eh, y bueno, ya veremos las razones por las cuales un grupo de personas se exilia en Egipto. Así es como después de esta invasión del imperio babilónico, terminan segregados o divididos la población judía, ¿no? Debemos decir que el grupo más importante de todo esto, que va a darle sentido y forma al texto sagrado, pues será la élite intelectual y religiosa que se fue a Babilonia. Ellos serán los grandes impulsores de reformas, de profundas convicciones religiosas. El Salmo 137 es el reflejo claro y fiel de cómo era la condición, cómo se sentían el pueblo, ¿no es cierto?, cuando se fue llevado cautivo a Babilonia. El Salmo 137 nos recuerda los sentimientos de los deportados que fueron emigrantes forzosos en tierra extraña. Y hay una frase, hermoso el Salmo, muy fuerte. Es uno de los salmos más fuertes que existe en la Biblia, más impactantes o chocantes, diríamos, ¿no? Dice, junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sión. Y bueno, fue en esta época donde el pueblo sufre un montón, un montón. Y ahí se dan cuenta que metieron la pata, que adoraron a dioses falsos, que cometieron profundas y graves idolatrías ante Jehová. Jehová mandó muchos profetas para anunciarles y decirles que se volvieran a él. Ellos no quisieron y finalmente terminaron siendo entregados en manos de sus enemigos. Así es que ahora ellos lloran a orillas del río Quebar en Babilonia y se acuerdan con profunda nostalgia cuánto esplendor tuvo Jerusalén, cuánta belleza el templo, el palacio real, y ellos terminaron adorando a Baal, a Será, a Astarte, a ídolos falsos, construyendo altares, rindiendo cultos, consultando a divinos,
siendo agoreros, sacrificando a sus propios hijos en honor a dioses falsos. Se dieron cuenta todas las graves injusticias sociales que cometieron contra los pobres. Se dieron cuenta que un pobre podía haber sido vendido por un par de hojotas. No tenían ningún valor los pobres, los débiles. Bueno, ahí se dieron cuenta, ¿no? Y lloraron amargamente el, el castigo que Jehová les habría impuesto. Pero no todo es desgracia en esta época, como ya les dije, es una época donde hay una gran creatividad literaria, se escriben muchos salmos, se escriben eh, mucha literatura sagrada que hoy tenemos nosotros en la Biblia, así que es una bendición eso. ¿Mm? Una vez que pasa esta época del exilio, una vez que los babilonios son derrotados por los persas, ¿mm? Entonces las cosas cambian para el pueblo judío. Es en esta época, hermanos, cuando el pueblo de Israel, antes de que sea llevado al exilio, eh, el pueblo judío, perdón, se ha llevado al exilio a Babilonia, cuando ya es destruido cuando ya no están más sus hermanos del reino del norte, el pueblo judío adopta también esa denominación, ¿no? De ser llamado pueblo de Israel. Ujú. Por eso habrá profecías que habla acerca como Israel, pero se refiera al reino del sur. Ujú. Porque bueno, empezaron a tomar esta denominación. Ya en el periodo persa, ¿no? Ya hablamos más de los judíos, también se le conoce como israelitas, eh, pero acuérdense que cuando hablamos de eso para esta época ya solamente nos referimos al reino del sur. El reino del norte, acuérdense que desapareció. Bueno, en el 538, cuando el emperador o el líder Ciro, el rey de Persia, promulga un decreto donde libera a los cautivos que habían sido conquistados por Babilonia. Y la política persa, hermanos, era una política fue una política muy libre, muy de decir, bueno, listo, no necesito que estén aquí, anden y vayan a sus ciudades y a sus comunidades, ¿no? Y fue así como un grupo de judíos vuelve a Jerusalén. Ajá. Hay dos retornos. Un primer retorno es encabezado por el sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Y después habrá un segundo momento de volver, ¿no? De regresar a Jerusalén, encabezado por Esdras y por Nehemías. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas personas llegan, se dan cuenta que la tierra prometida está desolada, está en ruinas, los campos abandonados, las murallas destruidas, el templo incendiado, el pueblo sigue sin libertad política, es dominada por los nuevos señores del mundo antiguo, es decir, los persas, porque los persas siguen estando al frente de todo esto. Y entonces empieza una etapa de restauración. Ajá. Empieza una etapa de reconstrucción. Y entonces los que vuelven de Babilonia, pues empiezan a trabajar para, primero, algunos a reconstruir el templo, en el caso de Zorobabel y de Josué, y otros empiezan a reconstruir las murallas y el culto, en el caso de Nehemías y en el caso de Esdras. Es decir, Judá poco a poco va cobrando nueva vida. El templo se vuelve a construir. Aquí encontramos profetas como Zacarías, como Malaquías, como Ageo, ¿no? Serán los profetas de la restauración, donde impulsarán no solo la restauración del templo, sino van a restituir el verdadero culto a Jehová. A partir de este momento, Israel empieza, o Judá, los judíos, empiezan a tomar una conciencia más monoteísta. Ya no habrá más una inclinación hacia la idolatría. ¿Mm?
Y en el 515 se termina de reconstruir el templo de Jerusalén. No tiene la misma gloria que el de Salomón, porque pues no hay mucha plata tampoco, ¿no? Ya no hay de dónde sacar plata. Así que lo que pueden hacer, lo van haciendo, construyen el templo, sigue siendo lindo, pero no tendrá la gloria de Salomón. Los años siguientes, casi un siglo, son muy oscuros y no tenemos ninguna noticia de ellos. Hasta la época, hasta donde nos narra el libro de Esdras Nehemías, el libro de las Crónicas, el libro de Ageo, de Zacarías, de Malaquías, que son como los libros ya finales, ya de esta época, de esta etapa, hasta ahí la Biblia queda, al menos nuestro canon. Los libros sagrados nuestros, hasta ahí nos cuentan. Ya no sabemos qué pasó después. Y a ese periodo del que ya no sabemos qué pasó, se le llama el periodo intertestamentario, ¿no? Hay como un silencio para nosotros, ajá, pero no para quienes empiezan a escribir mucha literatura en la época eh, griega. Solo podemos añadir que hacia el 445, Nehemías llega a Jerusalén, reconstruye las murallas, se hace una reforma social por parte de Nehemías y después se hace una reforma religiosa por parte de Esdras. Después de estos dos personajes, como les he comentado, ¿no? Y de los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías, pasa un siglo, otro siglo más sin que nosotros sepamos, ¿no? Perdón, hice aquí una confusión. Esta parte, hermanos, de la reconstrucción cuando vienen las primeras personas, es decir, que casi 100 años, ¿no es cierto? No se sabe qué pasó hasta que vuelve a aparecer estos dos personajes, Esdras Nehemías, ¿no? Para reconstruir la ciudad. Es decir, hay un lapso de tiempo entre los que volvieron de Jerusalén en primera instancia, el primer grupo que volvió, hay casi un siglo que no sabemos qué pasó allí hasta que aparece Esdras Nehemías. ¿Ah? Después viene ya la época intertestamentaria, perdón. Este es el segundo momento. Hasta Esdras Nehemías, hasta ahí sabemos qué es lo que pasó porque eso nos lo narra en nuestros libros sagrados, ¿no? Pero cuando viene la época griega, cuando el joven Alejandro el Macedonio conquista el periodo persa, diríamos, ¿no? El imperio persa es conquistado, es destruido, es aniquilado por el imperio griego. Empieza la época en donde para nosotros ya no hay más literatura sagrada, ya no hay más espíritu de profecía, ya se cerró, diríamos, ¿no? Pero los judíos seguirán escribiendo, principalmente los judíos de la diáspora, los judíos que no volvieron a Jerusalén, que se quedaron en Babilonia o que emigraron a otros países, ¿no? Principalmente Alejandría, el norte de Egipto. Y entonces ellos seguirán escribiendo. Ajá. En este periodo abarca desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno, que es la época griega. Pues los griegos se han servido, todos los imperios se han servido del pueblo de Israel o de la tierra de Palestina. Y bueno, ahora le toca a los griegos estar conquistando, gobernando Palestina hasta que venga el imperio romano, ¿no? El imperio romano a través del general Pompeyo que va a conquistar Palestina. Ya no serán los griegos, sino ahora serán los romanos. En esta época decimos que los datos sobre él están muy repartidos de forma muy desigual. No tenemos muchos datos al respecto de lo que sucedió con el pueblo durante este tiempo, del pueblo judío. No tenemos muchos datos.
Lo que sabemos, lo poco que sabemos, es lo narrado por los libros de los Macabeos, ¿no? Este, que es como sabemos cómo se dio todo después en la época griega, y también a los escritos del historiador judío romano Flavio Josefo, ¿no? Son como los apoyos extrabíblicos que tenemos nosotros para ir más o menos rastreando qué es lo que pasó con Israel en estos siglos, en el siglo tercero, siglo segundo, siglo primero, ¿no? Más o menos. Aunque hablamos de la época griega, en esta época intertestamentaria, es decir, que está entre los dos testamentos, es una época, ¿no?, que abarca casi 3 siglos, donde pues nosotros no sabemos qué pasó, ¿no? El imperio de Alejandro, cuando él muere, se divide en 4 partes. No los voy a marear con esto, ya llegaremos al momento en entenderlo mucho mejor, pero bueno, eh, el, el, el imperio griego, cuando muere Alejandro Magno, se divide en 4 personas, que evidentemente pues afecta también, o sea, la tierra de Palestina también es dividida pues, por esto también, ¿no? Entonces, las que afectan a los judíos son Egipto, que es gobernado por los Ptolomeos, y Siria, dominado por los Seleucidas. Palestina o Judá, donde existía Jerusalén, dada su excelente posición estratégica y comercial, pues siempre será víctima de las envidias y luchas entre estas familias para poseerlas, entre los Ptolomeos y entre los Seleucidas. Y durante el siglo III son los Ptolomeos los que gobiernan Jerusalén, los que gobiernan esta porción de Palestina, y después los Seleucidas vencerán a los Ptolomeos, y será durante el siglo II, durante los Seleucidas, impondrán sus reyes para gobernar a Palestina. Precisamente contra estos últimos tendrá el lugar, es decir, contra el imperio seleucida que tendrá sobre el pueblo de Israel o los judíos, va a existir el primer levantamiento o la primera guerra macabea. Será en el gobierno seleucida donde los macabeos se pondrán las pilas, los judíos macabeos, y pelearán contra los seleucidas. Aunque al principio las relaciones con los sirios fueron buenas, la situación cambió por completo en el 75, cuando sube el terrible rey Antíoco Epífanes IV. Ajá. Antíoco IV Epífanes, perdón, es Antíoco IV Epífanes, se convertirá en un tipo re complicado, re complicado. Ya hablaremos sobre eso cuando tratemos el libro de Daniel. Y Daniel se referirá principalmente a este rey, ajá, que será un rey que hará cosas terribles, ¿no?, en contra del templo de Jerusalén, etcétera. Y lo que influirá a este rey, el rey Antíoco IV Epífanes, es que va a introducir la cultura griega. Y la idea es helenizar el reino, es decir, que los judíos vivan como los griegos, hablen como los griegos. Recuerden que los judíos seguían manteniendo su propio idioma, ¿no es cierto? El hebreo, después el arameo. Pero Antíoco quería que el reino fuera griego, ¿no?, que hablaran griego, etc. Este hecho, el querer imponer a los judíos piadosos, a los judíos que querían mantener la tradición de Moisés, de la ley, de la Torá, de los profetas, ¿no?, hizo que haya continuos despojos de los tesoros de parte de este rey, continuo despojo de los tesoros para financiar sus guerras, hasta que finalmente los judíos dijeron, no, listo, y se levantaron en armas, principalmente lo que se le conoce como la guerra de los macabeos. En el 169 a.C., ya estamos muy próximos a que el Salvador nazca, ¿no?
sabemos que cuando vuelve de una campaña contra Egipto, Antíoco Epífanes IV saquea el templo de Jerusalén, roba todo lo que son los utensilios, los vasos sagrados, arranca incluso las láminas de oro que había en su fachada, ¿no es cierto? Hay un atentado profundo de este rey en contra del templo, y recuerden que el templo era algo sumamente sagrado, pero esta crisis realmente explotará a partir del 167, cuando Antíoco IV Epífanes decida llevar a cabo finalmente la helenización de la ciudad de Jerusalén. ¿Mm? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Fíjense, ¿qué es lo que hace este rey? El primer paso o la primera estrategia que hace es que su general Apolonio atacó al pueblo, empezó a degollar a muchos, ¿no? Y esclavizando a otros. La ciudad fue saqueada y parcialmente destruida, igual que las murallas. Luego, viendo que la resistencia de los judíos se basaba sobre todo en sus convicciones religiosas, ¿no? Prohibió la práctica de esta religión en todas sus manifestaciones. Antíoco sabía a dónde pegarle a los judíos, ¿no? Sobre todo en sus prácticas religiosas. Entonces, no solo empezó a sembrar muerte, terrorismo en la ciudad, sino que prohíbe la práctica de las religiones, de las actividades religiosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esta época? Pues fueron suspendidos los sacrificios regulares, ya no había más sacrificios en el templo, la observancia del sábado y de las fiestas, mandó destruir las copias de la ley y prohibió circuncidar a los niños, una práctica milenaria del pueblo judío, y cualquiera que transgrediera estas normas finalmente era asesinado. Pues fíjense cómo en esta época, ¿no? Ya casi a finales del primer siglo, antes de Cristo, sucede esta situación, ¿no? Que hace que los macabeos principalmente se levanten en armas. ¿Ah? ¿Qué más hace Antíoco Epífanes? No contento con estas medidas represivas, Antíoco IV Epífanes levantó, fíjense, levantó al sur del templo una ciudadela llamada El Acra, que se le conoce como la colonia de paganos helenizantes y de judíos renegados, con constitución propia, es decir, era como un chalet, ¿no? Un chalet de, de paganos que ellos vivían con su propia constitución y tenía tanta libertad que ellos podían hacer lo que quisieran. La misma Jerusalén, la ciudad, era considerada probablemente como territorio de esa ciudad, de esa polis, ¿no? O sea, una locura por parte de este rey. ¿Qué más sucedió aquí en esta época? Se levantaron santuarios paganos por todo el país, y se ofrecieron en ellos animales impuros, ¿no? Se sacrificaban cerdos, ¿no? Cuando ustedes saben que el cerdo, en la mentalidad judía, pues no era un animal impuro. Bueno, se sacrificaban animales impuros, no solo el cerdo, cualquier animal en el templo, imagínense, ¿no? Los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo bajo pena de muerte y a participar en ritos idolátricos. Hay una historia muy interesante que aparece en el libro de los Macabeos, de una mujer con sus 7 hijos que fueron martirizados, ¿no? Fueron muertos uno a uno, los fueron matando porque se negaron a comer cosas impuras. Ajá. O sea, era tan fuerte, tan arraigada las leyes de la alimentación, las leyes del sábado, de los ritos de purificación y demás, que cuando el rey ordenó que nada de eso sucediera y se hiciera más dentro de Jerusalén, pues estalló todo. Ajá. Y el colmo de los colmos, la gota que derrama el vaso, es cuando en el mes de diciembre del 167 fue introducido
dentro del templo de Jerusalén el culto a un dios pagano llamado Zeus el Olímpico. Zeus Olímpico. Ese fue el colmo de los colmos. Ahí fue básicamente no se pudo más, ¿no es cierto? Por todas estas atrocidades. Por eso la gran abominación que aparece en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Es que se está refiriendo a lo que está sucediendo con Antíoco Epífanes. Este, y entonces, bueno, los judíos piadosos que en ese tiempo existían, pues no podían soportar estas ofensas continuas a su religión y se negaron a obedecer esas normas. Se negaron a obedecer. No estaban de acuerdo. ¿Qué hizo Antíoco? Pues respondió con una cruel persecución. Y es allí donde estalla la rebelión de los macabeos, encabezada por el anciano Matatías, apoyado por los Hasidim, que en ese caso son los piadosos, de los que descienden los fariseos y los esenios. El movimiento de los fariseos que va a tener Jesús, el encuentro con ellos, el choque con ellos, viene de esta época, la época de los macabeos, donde los Hasidim, ¿no? Que significan los piadosos, pues no están de acuerdo y se levantan en armas. Y estalla la revuelta macabea. Cuando muere Matatías, al cabo de pocos meses, le sucede su hijo Judás. Más tarde serán los hermanos de este, Jonatán, Simón. Después vendrá la dinastía Asmonea, que se complementa con Juan Hircano I, Alejandro Janeo, Salomé, Alejandra, Aristóbulo II, que serán los reyes que sucederán, hermanos, porque los macabeos finalmente ganan la guerra. Ganan la guerra. Y durante casi un siglo hay una relativa calma. Hay como que dijeron, bueno, nadie se meta con Israel, está bien, fueron independientes. Pero pues no les duró mucho el gusto a los judíos, no les duró mucho el gusto. Los datos que poseemos sobre esta rebelión de los macabeos son tan abundantes que resulta difícil sintetizarlo, principalmente por los libros de los macabeos. Por eso me voy a limitar a recordar algunos detalles importantes. Primero, la revuelta de los macabeos significa una lucha dentro del pueblo judío, un enfrentamiento de dos grupos claramente delimitados. Es decir, había judíos que eran piadosos, que eran partidarios de las tradiciones milenarias que tenía este pueblo, ¿no? Y había otros judíos que decían, y no tiene de malo hablar griego, no tiene de malo vestir como griego. Y eso fue un conflicto entre ellos mismos, ¿no? Porque se veían con sospecha. En principio, la revuelta no se dirige contra Siria. Solo más tarde, cuando los sirios ayudan a los helenistas, terminará convirtiéndose en una guerra contra la potencia invasora, contra Siria. Segundo elemento, lo que comenzó como una lucha por la libertad religiosa terminó en una batalla por el poder político. Desgraciadamente eso sucedió. Lo que inició por defender los ideales de la fe, de la pureza, del sábado, de la alimentación, lo que inició con ese movimiento que inicia con esta bandera, diríamos, pues termina siendo un poder político. Ya al final los últimos reyes ya no les importó eso. A ellos solo les importaba el poder, la plata, ¿no? Quizá era inevitable, quizá y sí, porque bueno, de manera natural eso sucede, porque resultaba imposible garantizar la observancia de la ley y las tradiciones mientras no se tuviese plena independencia. Pero conviene recordar que no todos los contemporáneos de los macabeos pensaban del mismo modo, no todos fueron tan malos, diríamos, ¿no? Algunos se sintieron insatisfechos del matiz político que iba tomando la rebelión y dejaron de prestar su apoyo y dijeron, ok, listo, yo ya siento que ya estamos peleando no por la santidad de lo que de lo que dice la ley, sino que ahora siento que estamos peleando ¿cómo se llama? Por intereses personales, pero listo, terminamos, no los apoyamos más.
Y entonces surgen profundas tensiones internas que podemos encontrar años más tarde en los tiempos de Jesús. Entre el grupo de los judíos hay grupos que se forman, ¿no? Los escribas, los esenios, los fariseos, los saduceos, ¿no? Van a ser grupos de poder que estarán siempre en profunda tensión. Pues por esto, porque algunos pelean por las cuestiones políticas y otros siguen peleando por las cuestiones religiosas. Tercer elemento que debemos considerar en la rebelión macabea. Esta fue capitaneada inicialmente por hombres de profunda valentía, que terminará llevando al poder a gente inepta, ambiciosa y vengativa, ¿no? Que es lo que les decía, termina siendo gobernada por reyes ambiciosos. Las luchas que existen entre las distintas dinastías y las tensiones internas que existen entre los distintos grupos que se van formando terminarán provocando la intervención de Roma. O sea, pues hubo tantas tensiones entre estos grupos de los judíos que se empezaron a formar, que pues terminan básicamente haciendo que Roma diga, listo, bueno, ahora va mi turno. Y Roma ya para ese tiempo, pues ya empieza a formarse como la potencia, ¿no? Ahora, en vez de los griegos, ahora son los romanos. Y sucede un hecho curioso que en el año 63 antes de Cristo, el general Pompeyo, contrayendo consigo todas las tropas romanas, todo el poder del ejército romano, termina entrando a Jerusalén, termina conquistándola y termina anexionando Palestina a la provincia romana de Siria. Es decir, que estamos ya al final de la historia, hermanos y hermanas, donde finalmente este pueblo que inició con Abraham, el patriarca, y que ha venido, hemos hecho un recorrido milenario trayendo un montón de situaciones en que el pueblo vino evolucionando, vino caminando, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo dejamos aquí en un pueblo dominado por el Imperio Romano. Ahora los judíos forman parte de una provincia de Roma y será bajo el yugo romano en que nacerá nuestro Señor Jesucristo. Pero eso ya pertenece al Nuevo Testamento. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, entonces terminamos, ¿no? El gran recorrido que quisimos hacer sobre los aspectos más importantes y más sobresalientes que tiene el Antiguo Testamento. Todos los libros que ustedes aprendieron, ¿no? Y que recitaron, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, contienen de una y de otra manera todos estos sucesos que les he platicado durante esta clase. ¿Ah? Sé que es mucha información, quédense por favor muy tranquilos, no se necesita que se la tenga que aprender de la noche a la mañana, ¿no? Pero si no iniciamos conociendo este panorama general de los sucesos, los acontecimientos, fechas, nombres, ciudades, personajes, etcétera, 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 pues no vamos a poder entender toda la belleza y la profundidad que tienen estos 39 libros que para nosotros son la palabra de Dios. ¿Okay? Así es que no se preocupen por tener que aprendérselos. Eh, a mí me costó mucho tiempo tratar de entender todo lo que sucedió en la historia, pero sí es importante que al menos nos familiaricemos y sepamos que el texto sagrado al que nos vamos a enfrentar ahora, pues tiene mucho que decirnos, ¿no? Tiene mucha riqueza y que necesitamos nosotros identificar los elementos más importantes para poder entender dónde estamos parados cuando leamos cualquier libro del Antiguo Testamento. ¿Mm? Muy bien.
Antes de irnos al receso, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a ir al receso, ¿no? O si hay algún comentario, si alguna fecha no les quedó clara o algún suceso no les quedó claro, bueno, con todo gusto podemos charlarlo ahora. Muy interesante. Nunca pensé que se podía sintetizar de esa forma. Es inmenso. Sí. Voy a ver qué es lo que puedo llegar a estudiar. Sí, Esther, no se preocupe, se entiende. Es que son miles de años, hermano. No son, no es una historia muy corta. Sí, 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 sí. Pero el hecho de que más o menos nos vayamos familiarizando con eso, de a poquito, fíjense, ustedes van a tener este año y el otro año para todos estos libros. O sea, tenemos para rato, ¿no? Por eso les decía, no se preocupen. Pero sí es importante ir comenzando a poner los cimientos de lo que será nuestro viaje por los libros del Antiguo Testamento. Una preguntita. Entonces los macabeos eran descendientes del pueblo de Israel. Sí, 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 eran judíos. No, ellos Ah, son judíos, sí, 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 sí. claro, yo me hacía la idea de que no pertenecían porque los llaman libros apócrifos, pero sí, eran del pueblo y hablaban de lo que pasaba ahí. Sí, 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 los macabeos ¿cómo se llama? Son del pueblo de Dios, diríamos, son del pueblo de Sí, sí. Dios. Y, y los fariseos que estaban ahí en esto Sí. último que estuvo comentando, ¿eran parte de ellos también? Sí, 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 los fariseos Ah, es un movimiento que ellos se le llaman los piadosos porque es un movimiento que se va a encargar de mantener viva la pureza de la Torá, de la ley. claro. O sea que eran judíos y eran ¿Sí? de los más arriba. Claro, eran muy leídos los fariseos. Por eso Mm, Jesús va a chocar con ellos, porque los ujú. fariseos van a ser tan estrictos en la ley y en las normas que olvidarán la misericordia al prójimo. Por eso Jesús se va a pelear con ellos y le va a decir, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque siguen tanto la ley, pero no hacen lo que es mejor, que es cuidar al prójimo. Pero sí, los fariseos, el movimiento de los fariseos inicia en esta época de los macabeos. Y por eso también podían escribir, porque eran sabios Claro, claro, en esa época. y la gente lo seguía, o sea, la gente Claro, creía mucho en ellos, mucho, tenían un claro. peso impresionante. Un fariseo, la palabra de un fariseo era casi palabra de Dios. Sí, 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 sí. Así que está re interesante la historia, porque es una historia que solamente no está canonizada, pero habla del pueblo y de todo lo que pasaba ahí. Claro, claro, por eso decimos que los libros de los macabeos, como dijo Martín Lutero, son útiles para la lectura, porque son los libros que nos reflejan históricamente qué pasó con el pueblo de Israel, porque nosotros, nuestra Biblia no nos dice qué pasó. Nuestra Biblia termina con Esdras, Nehemías, hasta ahí termina, hasta la época persa. Ya no nos dice más nuestra Biblia. Y entonces Ah, lo que dice los libros de los macabeos, que fue en esta época griega que se escriben, pues nos da la historia de qué es lo que pasó con este pueblo. Por eso es valioso conocerlo como historia, pero no como palabra de Dios. Nosotros creemos que claro, no es palabra de Dios, pero como un libro histórico es muy valioso. Vale la pena saber todo esto. claro. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes, Esther. Sobre todo, hermanos, deben saber un poco esto porque cuando nace Jesús, Jesús nace conociendo esta historia inmediata.
Jesús nace en un ambiente donde Jesús nace dominado por el imperio romano. O sea, él nace bajo el imperio romano, diríamos, ¿no? Entonces, Jesús nace en medio de un conflicto social muy interesante. Ujú. Y entonces, evidentemente, la influencia que tiene Jesús en su formación tiene que ver mucho con este contexto histórico de la época de los macabeos. Tiene mucho que ver. Jesús conoce perfectamente todo lo que se vive en esta etapa que es su historia inmediata, ¿no es cierto? Es la historia más inmediata que tiene Jesús. Y también lo harán los discípulos, también lo harán los apóstoles, también lo harán las primeras comunidades primitivas. Y bueno, esta influencia del devenir histórico de Israel la vamos a ver también en el Nuevo Testamento. Pero eso ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento lo descubriremos. Por eso es sumamente interesante conocer la historia, hermanos. Sé que para muchos la historia es aburrida, es cansada, es árida, ¿no? Pero como decía un historiador, el pueblo que no conoce su historia es propenso a repetir los mismos errores de su historia. Entonces, lo mismo pasa a nosotros, hermanos. Si no conocemos la historia que tuvo Israel, ahora como iglesia, podemos cometer o tal vez estamos cometiendo los mismos errores que Israel, los mismos errores. Porque Israel era el pueblo de Yahvé, era el pueblo de Dios, ¿no? De Jehová. Y aún así hicieron ídolos falsos. Hoy a lo mejor nosotros también estamos levantando altares falsos o ídolos falsos. Y tenemos que entender claramente por qué Israel le pasó lo que pasó y que no nos tiene que pasar lo mismo a nosotros. ¿Mm? O sea, interesante la historia. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Antes de irnos al receso y para venir con otra cosa. Bueno, vámonos al receso y venimos en 5 minutitos. ¿Ok?